Vamos a abrir nuestras Biblias ahora sí. Juan capítulo 11, versículo 35. Y es un versículo, espero que le quede en su mente. ¿Sabe que de esas dos palabras, de ese versículo, va a salir toda la predicación? A ver, vamos a leerlo. Dice así la Biblia: Jesús lloró. Otra vez, Jesús lloró. En la vida, hermano, muchas personas lloran. Yo no sé, pero yo me considero que soy un llorón. Jeremías se conoce como el profeta llorón. Mi esposa llora por todo. Y lloramos, hermanos. A mí me gusta llorar. La Biblia dice: bienaventurados los que lloran. Es peligroso ver a un hombre que no llora. Es muy peligroso. Una persona, un hombre que no llora, una mujer que llora, es como una olla express cuando se tapa. ¿Alguno se le ha estallado la olla express? Uy, qué peligro, ¿no? Desde ahí quedó usted así, ¿cierto? Claro, es un peligro. Un hombre que no llora es una persona muy peligrosa. Hermano, mire, las personas lloran por muchos motivos. Lloran por la muerte de un familiar, lloran de dolor, otros lloran de envidia, otros lloran de hambre, otros lloran porque tienen mucha comida, otros lloran por depresión, otros lloran por tristeza. Pero es interesante que el Rey de los cielos, el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, lloró. Jesús lloró. A mí me hace llorar muchas veces cristianos desagradecidos con Dios. Yo le pregunto: ¿qué lo hace llorar a usted? Usted dirá: sus predicaciones. Qué bueno, porque si el predicador efectivo debe hacerlos llorar y debe hacerlos reír. Entonces es bueno eso. Si un predicador los hace dormir, bueno, no es muy buen predicador. Pero ¿por qué llora usted? ¿Qué lo hace llorar a usted? ¿Qué hace que sus lágrimas se derramen? La obra de Dios, lo hermoso que es Dios, porque muchas veces lloramos de alegría, ¿no? Qué lindo es Él. Yo lloraba anoche mirando la mano de Dios obrando. Qué lindo es mi Dios. Yo le doy gracias a Dios por darme esta preciosa esposa que Dios me dio, estos maravillosos hijos. Me da alegría tener el gusto de pastorear esta hermosa iglesia. Es algo para llorar, hermano, de alegría. Pero otros también lloran por injusticias. Pero la pregunta es: ¿por qué lloró Jesús? ¿Por qué lloró el Señor? Jesús lloró. Voy a predicarles un mensaje que he titulado: ¿por qué llora el Rey? ¿Por qué llora el Rey? Vamos a orar. Señor, yo te pido que hagas algo impresionante en esta mañana. Muchos te hacemos llorar a ti. Tú eres un hombre, eres una persona, tienes sentimientos, y esos sentimientos son sentimientos santos, son puros. Señor, no hay nadie como tú, pero es triste que, siendo que tú diste tu vida por nosotros, que nos amas hasta la eternidad, porque dice que con amor eterno te he amado. Señor, qué lindo eres, pero es triste hacerte llorar, porque mi Dios, eres un Dios tan bueno. Enséñanos, Señor, tu palabra, y permite que tu iglesia hoy pueda arrepentirse del pecado, de la maldad. Ayúdanos, Señor, a entender este texto y obra, Señor, en la vida de todos. Usa al hermano Brian, Señor, úsalo con poder para que las personas puedan ser salvas y tú las añadas a esta tu iglesia. Usa al hermano Oscar Rodríguez allí en la misión de María Paz para que la gente sea salva y que los salvos crezcan. Y ayúdanos, Señor, a venir hoy en humillación, y ojalá que podamos llorar hoy en tu presencia. Señor, quebranta corazones, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. ¿Qué es llorar, hermanos? El diccionario define llorar o chillar o lo que quiera. Algunos no lloran, algunos chillan. Pero llorar, hermanos, es efusión de lágrimas debido a un dolor físico, a un dolor moral, a un pesar. El registro de la Biblia, hermanos, muestra que tanto la mujer como el hombre han expresado su pesar con el llanto. Muchos hombres lloraron, hermanos. Poderosos guerreros del Antiguo Testamento como David lloraron. Hermano, llorar no es símbolo de debilidad. Llorar es algo normal que Dios puso en el corazón de alguien, de un ser humano. Dice la Biblia en el segundo libro de Samuel
capítulo 13, versículo 36, con respecto a David también, dice que los hijos del rey que vinieron alzaron su voz y lloraron. Lloraron, hermanos. La Biblia habla que también el rey mismo y todos sus siervos lloraron. David lloró con muy grandes lamentos. Y David tenía hombres valientes, hombres que no se comparan con los afeminados que hoy andan por ahí, hombres de verdad, hermanos, hombres que peleaban la lucha, y esos hombres lloraron, hermanos. Algunos incorrectamente enseñan que los hombres no deben llorar. Eso es falso. Los hombres debemos llorar. Jesús, el gran hombre, lloró. David lloró. Hermanos, según un estudio de más de 300 adultos, por medio de que los hombres lloran una vez cada mes, las mujeres lloran al menos 5 veces cada mes. Yo lloro por lo menos 5 veces cada semana. Hermano, médicamente llorar es bueno para el estrés. Para el estrés. Una vez un hombre se fue al médico y le dijo: doctor, estoy mal, mis sueños son bien raros. Y le dice el médico: ¿qué soñó? No, soñé toda la noche 2 más 1, 2 más 1, 2 más 1. ¿Qué es eso, médico? Y el médico le dijo: estrés. Hermano, muchas veces para el estrés hay que llorar. Mire, en un funeral usted ve gente que llora y a veces dice: no llore. Yo le digo: llore. Nadie puede consolar a esa persona llorando. Usted no puede hacer nada. Yo soy pastor, hermano, soy ministro del evangelio, he ido a funerales y uno dice: ¿qué hago? Mire como, ay, pero ¿por qué te fuiste? Y yo aprendí en Mateo 5, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si hay algo que le hace falta hoy a la iglesia de Cristo, es que llore. Que llore, derrame sus lágrimas en arrepentimiento, en amor, en consagración hacia nuestro Dios bueno, misericordioso y poderoso. Además de los sentimientos de pesar por una pérdida, por aflicción personal, por la preocupación, por un fuerte sentimiento afectivo por otras personas, también puede ser causa de llanto. Muchos lloramos de diferentes maneras. De ahí que Pablo hable de amonestar y corregir aún con lágrimas a otros compañeros de fe. En Hechos capítulo 20, versículo 31, la Biblia dice que Pablo amonestó con lágrimas a cada uno de los pastores que estaban en Éfeso. Muchas veces aquí han habido matrimonios que con lágrimas le hemos dicho: hermano, no se separen. Hermana, perdónela. Le hemos dicho a jóvenes: mire, por favor, no se vaya al mundo, no se vaya a fornicar, no se vaya al adulterio, hermano, hermana, por favor no lo haga, porque va a sufrir. Pablo decía que él lloraba. Mencionó llorando a algunos que andaban como enemigos de la cruz de Cristo en Filipenses 3:18. Pablo dice: porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, aunque ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo también lloraba, hermano. Él decía: ¿quién enferma? Yo no enfermo. Él lloraba por la preocupación de la gente. Él lloraba por la gente de alguna manera rechazando a Cristo. Qué triste es saber que si su familiar se muere va al infierno. Debería llorarle, no porque se murió, sino llorarle porque se fue para el infierno. Así que usted debería hacer algo para que ellos fueran salvos. Dice la Biblia también que era tanto el amor y el vínculo que tenía el apóstol Pablo y los ancianos de la congregación de Éfeso, que dice en otra versión que él lloró de una manera impresionante por ellos. Hermano, es interesante ver en la Biblia varios casos de hombres llorando. Pero ¿no le impresiona a usted ver al Señor llorando? Mire lo que dice nuestro texto. Dice en Juan 11:35: Jesús lloró. Ahora, pero ¿por qué Jesús, el Señor, lloró? Algunos dicen: ay, pues porque se murió Lázaro. Si usted cree que es así, usted no lee la Biblia, hermano. Jesús no iba a morir por Lázaro si lo iba a resucitar. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Jesús no estaba llorando por la muerte de él. Jesús no estaba llorando por eso.
¿Cómo el Salvador del mundo, el que dijo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, iba a llorar porque alguien iba a morir? No, el Señor no estaba llorando por la muerte de Lázaro. Ahora, el Señor Jesús lloró, hermanos, por tres cosas, hermanos, que Él vio ahí en ese momento. Y esas, hermanos, esos tres eventos, esas tres reacciones, esas tres situaciones de la gente que estaba ahí oyéndolo a Él, es lo mismo que hoy también hace entristecer, hace llorar al Señor. Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 11 de Juan 11. Juan capítulo 11, versículo 11. Dice: dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. ¿Qué es lo que estaba diciendo Cristo aquí? Lázaro murió. Él ya sabía que Lázaro había muerto. Y dijeron, versículo 12, sus discípulos: Señor, Señor, si duerme sanará. Ay, Dios mío. O sea, el Señor dice: duerme, está muerto. Y ellos dicen: sí, está durmiendo, pobrecito, está roncando, porque debe estar enfermo, pero Él va a sanar. Mire por qué llora el Señor. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, o sea que aquí se estaba explicando. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí, hermanos? Cristo estaba diciendo una cosa y sus discípulos estaban entendiendo otra cosa. Versículo 14, entonces Jesús le dijo claramente, ahora sí, más clarito, ¿para dónde? Lázaro ha muerto. Él dirá, bueno, me toca hablarles así. Y versículo 15 dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que moramos con él. ¿Dónde queda? Usted dice, pero hermano, muchas veces somos así. Se lo explica más claro: Lázaro ha muerto. Versículo 17: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, no solamente le dijo duerme, luego le dice está muerto, y luego se nos muestra bien podrido, 4 días ahí oliendo feo. Pero todavía no entendía. ¿Sabe por qué llora el Señor? Número 1, porque la gente no quiere entender la Biblia. Si hay algo que hace entristecer al Señor, Jesús lloró porque ellos no entendían lo que Él estaba diciendo. Mire, no es que no entendían por falta de explicación. ¿Quién estaba explicando ahí? ¿Quién estaba enseñando ahí? ¿Quién, hermano? Nada más y nada menos que el maestro de maestros, el Señor de señores. No hay alguien que explique mejor la Biblia que el mismo Cristo. Entonces no es por causa de falta de predicadores, porque tenían al mejor predicador. No era falta de entendimiento, porque Él quería abrirle los ojos a ellos. Ellos no querían entender la Biblia porque no les conviene. El Señor quería demostrar su deidad a través de la resurrección de Cristo, a través de la resurrección de Lázaro. Cristo quería de alguna manera demostrar su poder para darles confianza a sus discípulos, pero ellos no entendían. Versículo 12 de Juan 11. Dijeron entonces tus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Dice que ellos pensaban que Lázaro estaba durmiendo, mas sin embargo el Señor ya le había dicho en el versículo 13 que él había muerto. Juan usa aquí su forma habitual de contar las conversaciones del Señor. En este cuarto evangelio, las conversaciones de Cristo siempre siguen el mismo esquema. Jesús dice algo que parece muy sencillo y se malentiende. Explica más claro lo que debía decir. Ya lo vimos, por ejemplo, ¿se acuerdan la conversación con Nicodemo? De cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo: ¿qué es eso de nacer de nuevo? ¿O qué se ríe, hermano? ¿Qué es eso de seguridad de salvación? Pastor, ¿qué es eso de ganar almas? No se haga el tonto. Usted no quiere entender qué es eso de ganar almas porque no quiere ganar almas. Ay, pastor, yo no entiendo eso de fornicación. ¿Qué será eso? No se haga el tonto.
Unión libre no es algo respaldado por Dios. Unión libre se llama fornicación. Pastor, ¿qué es eso de yugo desigual? Es que yo no lo comprendo. No sea tonto, no sea tonta. Usted no quiere entenderlo porque usted se quiere acostar con ese malvado degenerado o con esa malvada degenerada. Usted, hermano, si hay algo que hace llorar al Señor, es que usted no quiere entender la Biblia. Ay, pastor, ¿y eso de congregarnos a toda hora en la iglesia? No, señor, a toda hora en la iglesia no. Solamente 3 horas el domingo y 2 en la mañana, 2 horas en la tarde y 2 horas el jueves. Son 7 horas. ¿Y cuántas horas tiene la semana, hermanos? Haga la cuentica. 2 por 7, 14. De 2 por 4, 8. ¿Cuántos son? 7 por 4, 28, son 168 horas a la semana, de las cuales usted dice que a toda hora está en la iglesia. Si usted viene a todos los cultos, si es una persona súper fiel, son 7 horas. ¿Cuántas horas usted malgasta muchas veces en el trabajo? Toda la semana, a toda hora trabajando. Eso sí no dice, ¿no? Pero otra vez en la tarde culto, sí, claro, pero usted no dice otra vez. Si usted, ¿cuántos almorzaron ayer? Tarde, pero almorzamos a las 8. Pero almorzamos. Pero si ya almorzó ayer, ¿para qué va a almorzar hoy? A ver, ¿para qué? ¿Para qué? Deje esa maña de estar comiendo tanto, estar a toda hora ahí esclavizado a esa religión de la comida. No, hermano. No lo entiende, que tiene que congregarse porque tiene que alimentarse, porque tiene que recibir la palabra de Dios, el alimento espiritual. Pero no quieren entender, hermanos. El Señor siempre habla cosas claras. ¿Recuerda cuando la samaritana? No, es que el agua que yo te doy es un agua que salta para vida eterna. Y ella no entendió. Dice, pero ¿cómo, Señor, si no tienes cómo sacarla? Cristo, su mente estaba en la salvación de ella, y la samaritana, su mente estaba en el triste pozo de Jacob. Ahí. No entienden la Biblia. Pastor, pero es que lo quiero, él es diferente. Hermana, simplemente apártese de fornicación. ¿Qué entiende usted de apartarse de fornicación? No fornique. Apártese de esa situación. ¿Cómo se aparta? Dos cosas. O cásese, o aléjese de esa persona. Oh, yo no entiendo. No es que no entiende. Eso hace llorar al Señor. Jesús lloró porque se había dado cuenta que esta gente no quería entender la palabra de Dios. Versículo 33, dice Juan 11:33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Hermano, Cristo les había dicho en el versículo 25: hey, tranquilo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Mire lo que Cristo le había dicho a Marta. Mire, versículo 23 de Juan 11. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué quiere decir que resucitará? Pues que resucitará. Es decir, que ese triste hemorraco podrido de 4 días se iba a levantar y se iba a poner entre los pies. ¿Y ella qué entendió? Otra cosa. Sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Cristo no estaba hablando de la resurrección escatológica, estaba hablando que en ese momento Dios lo iba a levantar de entre los muertos. Y cuando, mire, ¿qué pasaría si a cuántos se le ha muerto un familiar? ¿Y da mucho dolor o no? Claro, hermano, da dolor. ¿A usted le gustaría que él se levantara ahí? Claro. Ay, pero lo extraño. Claro que en el momento daría miedo, ¿no? Y ya así abierto como una lechona y todo. A usted le daría miedo, pero a usted le gustaría que se resucitara, ¿sí o no? Los que han tenido esa experiencia posmuerto, unos 15, 20 días, 2 meses después, ese es el tiempo más difícil. No es el momento del sepulcro, no. Es el momento de cuando usted entra al cuarto de él. Ay, mire el zapato, ay, mire la camisa, el cuadro. Y empieza, no falta que le llegue un mensaje del WhatsApp de él. ¿A usted no le pasó? Una vez se murió un pastor y luego me entró un mensaje de él. Qué miedo, ¿no?
Y yo lo bloqueé, a mí me dio miedo, hermano. Después supe que era la esposa que había tomado, dice que se había muerto, había orado por él, no pude ir a su funeral porque la pandemia y eso. Y me dice, hola pastor. Yo, pero da tristeza eso. Cristo, hermano, Cristo le había dicho, no se preocupe, va a resucitar. Si a usted le dicen, va a resucitar, ¿usted qué dice? ¡Qué bendición! ¿Sí o no? Gloria a Dios, te está dando otra oportunidad. Hermano, casos de resurrección se ven. Dios es poderoso. Y luego los ve chillando. Mire, versículo 33. Ahora entiende usted, Jesús entonces vio a María. Al verla llorando, los discípulos y los judíos, como raro ahí metidos esos bichos, dice, y los judíos que la acompañaban también. Miren, los judíos no le interesaban nada, hermanos. Ellos simplemente era por seguir su religión. Y ahí, venga María, venga Martica. Bueno, Marta no estaba ahí, pero María, venga, lloremos, se murió Lázaro, tan buen muchacho. ¿Por qué mataron a Lázaro si era tan buen muchacho? Y el Señor dice, pero si les acabé de decir que iba a resucitar, ¿por qué lloran? No entendían lo que Cristo les estaba diciendo. Y dice ahí que Él se estremeció en espíritu. ¿Usted no se ha estremecido en espíritu? La palabra estremecerse en espíritu, la frase aquí no alude a una simple sensación profunda o que el Señor, hermanos, estuviera conmovido por lo que veía, sino el término griego que aparece ahí, se indignó. Tuvo sensaciones de enojo, de indignación, de rechazo. Dice el versículo 38, dice el texto, Jesús profundamente, otra vez, ¿qué dice? Conmovido otra vez, vino al sepulcro. Y era una cueva, tenía una piedra puesta encima. Él se conmovió porque vio que la gente de alguna manera no estaba queriendo entender lo que él estaba diciendo. El Señor estaba airado frente a la tristeza del escándalo emotivo de todos ellos. Era un escándalo superficial de todas las personas que estaban ahí. Hermano, el Señor de alguna manera está airado porque la gente no quiere entender su palabra. Es triste eso, hermanos. Cristo dijo en Juan 8:43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Hermano, ¿por qué usted no quiere entender la palabra de Dios? Dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Dice la Biblia. Juan 8:27, miren lo que dice la Biblia. Juan 8:27, ¿qué dice? Pero no, ¿qué dice? Juan 8:27, ¿qué dice? Pero no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Sabe por qué no quieren entender, hermanos? ¿Sabe usted por qué no quiere pensar que entiende la Biblia? Porque usted no quiere comprometerse con Él. Por eso es. Se hace loco. Ay, pastor, tengo unas preguntas para hacerles que no he podido comprender. Y yo por dentro, no se haga loco. Usted sabe. Usted sabe que la infidelidad es pecado. Usted sabe que no congregarse es pecado. Usted sabe que la pornografía es pecado. Usted sabe eso, no se haga loco. No quieren entender porque no quieren comprometerse. Juan 7:17, Cristo habló, el que quiera hacer la voluntad de Dios entenderá. ¿Sabe, hermano? Algunos realmente no entienden. ¿Sabe por qué? Porque no están dispuestos a obedecer. Dios no está buscando gente que tenga una teología y que esté hablando mucho de Dios cuando no está dispuesto a obedecer a Dios. Miren, en algunos casos yo sí puedo creer que usted no entiende la Biblia, en algunas cosas más profundas. Dios no le va a hacer entender algo a usted que Dios sabe que usted no va a obedecer. Pero ¿por qué no me da sabiduría, Señor, pastor? ¿Por qué será que Dios no me ayuda a entender la Biblia? Porque lo que usted ya no entiende no lo quiere obedecer. Lo que sencillamente usted ya lo sabe, hermana, usted ya sabe cómo debe vestirse y dice que no lo quiere entender, es porque usted quiere seguir siendo una mundana. Amén. Usted no quiere entender, hermanos, la obra que Dios hace en su vida a través del Espíritu Santo porque usted no quiere ser lleno del Espíritu Santo, porque usted no quiere dejar esa música basura, porque usted no quiere dejar esas malas amistades que están destruyendo su vida. Por eso usted no quiere entender que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso usted no quiere entender un versículo tan sencillo, anda con sabios, sabios hará.
Dice, pero anda con necios y serás quebrantado. ¿Por qué no quiere entender, hermano? Porque no quiere hacer la voluntad de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina. ¿Quiere usted conocer la doctrina? Tiene que estar dispuesto a obedecerla. Si Dios no le va a enseñar algo a usted que usted no quiera obedecer. Proverbios 28, versículo 5. El no entender la Biblia es por causa de la maldad, el pecado que hay en usted. Proverbios 28, 5. Proverbios 28, 5. Ay, pastor, es que yo no puedo entender por qué el hermano Diomedes Díaz es malo escucharlo. No es que usted no quiere escuchar, no es que usted no quiere entender. Lo que pasa es que usted no quiere dejar esa porquería de música que está produciendo en su vida sensualidad. Y algunos son más espirituales, y sobre todo ahorita en diciembre. No, pastor, a mí me gusta el pastor López. ¿No entiende que eso es pecado? Mire, la Biblia dice aquí en Proverbios 28:5. El problema no es que usted no quiere entender, el problema es su pecado, su maldad. Dice, los hombres malos, ¿qué dice? No entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová, ¿qué dice? Entienden todas las cosas. ¿Cómo es posible que una persona lleve tanto en la iglesia y no entienda lo sencillo que es el bautismo? ¿Por qué? Su pecado, su religiosidad, quizás su falta de conversión. No puede entender que Cristo dijo, vaya, hagan discípulos y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enséñeles. Yo no sé a veces iglesias por qué quieren hacer al contrario. Ay, no, él todavía no está listo para bautizarse, hay que hacerle un curso. Yo le digo, ¿en qué Biblia está eso escrito? Porque en la mía no está. No entienden. ¿Sabe por qué no entienden? Porque no quieren comprometerse con crecimiento de la iglesia, porque no quieren comprometerse con que hay que ganar almas, porque no quieren comprometerse que para ver resultados hay que pasar horas orando cada día, porque no quieren pagar el precio, porque no quieren doblar sus rodillas, porque no quieren consagrarse a Dios, y por eso de alguna manera no quieren ver bautismos, porque no quieren comprometerse con Dios, se quieren comprometer con el mundo o con una denominación. Pero a mí me da mucha pena. Yo quiero entender la Biblia porque yo quiero obedecerla, porque eso agrada a Dios, hermano. Pero muchos hacen llorar al Señor, hermano. Yo no sé, ¿usted ha amado alguna vez a alguien? Estoy seguro que sí, por lo menos a usted mismo. Usted no se quiere hacer daño. Hermano, yo amo a mi esposa y a veces uno es muy necio, pero yo no quiero hacerla sentir mal. Yo no quiero, ¿sabe por qué? Porque la amo. Yo no quiero hacerlas sufrir. Dios sabe, yo no quiero eso. Y yo hago lo que sea porque mi esposa esté feliz y que ella sepa que yo la amo y que yo quiero tratarla bien porque la amo. ¿Sabe usted por qué no le importa entender la Biblia? Porque usted no ama al Señor. No entender la palabra de Dios hace que usted y yo contristemos al Señor. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo. Muchos no aman a Dios porque si amaran a Dios harían todo para entender la Biblia y agradarlo a Él, Hermano, Él es digno de ser agradado, Él es digno de ser honrado, pero muchas veces le importa más cualquier cosa menos el Señor. Yo a veces veo matrimonios disfuncionales y digo, ¿y no se da cuenta de lo que dice la Biblia? Hermana, ¿usted no se da cuenta que Dios le dijo a usted, no fue el pastor, que usted tiene que someterse a su esposo y que usted tiene que amarla? Pero ¿sabe? No quieren entender eso porque son egoístas, no aman al Señor. Hermano, necesitamos entender. Dios quiere hacerlo entender para que usted obedezca. Salmo número 32. Salmo número 32. Dice el versículo 8. Si usted supiera que Dios quiere hacerle entender que el pecado no paga bien. Hay jóvenes que piensan que son muy sabios. Escúcheme aquí. Usted va a entender a las buenas o a las malas, pero Dios quiere hacerle entender a usted. Hay jóvenes que empiezan a ser seducidos por el mundo, por el materialismo, dejan de congregarse porque están siendo arrastrados y ellos no entienden. Tienen la vista muy gorda, claro, es evidente, evidentemente no leen la Biblia, no oran, no están comprometidos, pero ¿sabe? Cuando venga la desgracia a sus vidas entenderán. Pero mire, ¿cuántos de nosotros aprendimos a las malas? ¿Cuántos?
¿Cuántos? ¿Y cuántos han aprendido a las buenas? Es más barato a las buenas que a las malas. Por eso, si usted quiere agradar a Dios, si usted quiere que Dios bendiga su vida, no necesita Dios bendiga sus finanzas, etcétera. Usted no necesita comprar el 31 de diciembre un triste vaso con lentejas, arroz, una espiga. Usted no necesita eso. Si ya se compró sus calzones amarillos, mire, póngaselos ya, pero eso no le va a servir de nada. Eso no le va a servir de nada. Algunos el 24 de diciembre se creen Papá Noel y se la pasan entregando regalos y mercados por todo lado, pensando que les va a ir bien el 2021. Mire, ¿cuántos regalos dieron? ¿Cuántos calzones vendieron? Y vino el COVID-19. ¿Y de qué les sirvió sus calzones amarillos? ¿De qué les sirvió sus uvitas y sus maletas? Mire, con todas las maletas que vendieron el 31 de diciembre y todas las vueltas a la manzana que hicieron, cerraron los aeropuertos, compañero. Nada de eso les sirve. Lo que usted necesita es agradar a Dios, no hacer llorar a Dios, no hacer llorar al Señor. Jesús lloró por causa de gente no entendía su palabra. Salmo 32:8 dice: te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar. Si usted es salvo, hermana, si usted es salvo, hermano, hermana, Dios le va a hacer entender su camino. Hermano, los caminos del Señor son puros, son santos. La voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Nunca la voluntad de Dios va a destruirle a usted, jamás. No piense eso. Su camino, su soberbia, su orgullo, eso sí le destruye su vida. Jovencito que está en los 18, 20 años, este momento es que usted pueda entender los caminos del Señor. O si no, pregúntele a aquellos que ya tienen 40, a los 20 años se volvieron locos, duraron no sé cuántos años en el pecado, en el vicio, en la fornicación, adulterio, 4 o 5 hijos regados por un lado y por el otro, con enfermedades en su cuerpo, y luego a los 30 y algo de años dijeron: ay, ¿qué pasó? Te haré entender. Entendió, pero ya demandaba a la fiscalía por alimentos, con SIDA, con enfermedades venéreas, sin una estabilidad económica, destruido. Sus hijos van de mal en peor también, en vicios. Sus hijos chiquiticos, usted es tan buena mamá que a cada uno le tiene un papá y están sufriendo. Esos niños, camino al vicio. Ahora, si usted conoció a Cristo, en Cristo hay esperanza para todo esa historial. Pero te haré entender. ¿Por qué no entendería a las buenas jóvenes? Te haré entender. Ya usted después de los 30 dice: ¡ay, ya entendí! Claro, mire mi vida cómo está. Ya entendió, pero ya tiene 40. Ay, yo quisiera casarme. ¿Por qué no se casó cuando estaba joven y cuando vino a una iglesia y Dios le habló a través de su palabra? ¿Me entiende? Ahora, se va a casar, bueno, está bien. Se va a casar con otro también bien traqueado, igual que usted. Se van a unir un traqueado con otra traqueada. A ver qué pasa. Pero ya perdieron su juventud. Qué bueno es gozarse con la mujer de tu juventud. Me dio alegría que yo disfruté esta mujer en mis años de juventud, y aún en mis 40 para arriba también la estoy disfrutando. Pero no es lo mismo tener 40 años a tener 26 años cuando yo le dije sí a ella. Cuando ella me dijo sí a mí. Te haré entender, te haré entender. Hermano, deje que Dios, usted pueda entender su palabra, enseñarle el camino con que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero dice el versículo 9: no seáis como el que, yo puedo decirlo hoy con alegría, no sea caballo. Lea la Biblia. No sea caballo, dice aquí. ¿Cómo aprende el caballo? Mire, ¿y qué más dice? O como el mulo. A ver, ¿cuántos han arriado mulas? Por eso el hermano Grego le va muy bien en su ruta, porque el hermano me contó que él arriaba mulas. No, perdón, es una broma. ¿Cómo? Mire, el hermano Gregorio me decía, y él contando su historia. A mí me gusta escuchar, por ejemplo, el hermano César me fascina sus historias de Rambo allá. A mí me gusta eso. Y eso me pongo a escuchar, y un cafecito, hermana Helen, un tintico ahí, y el hermano. Es interesante esas historias. Y cuando el hermano Grego se pone a contar sus historias, no, y la mula iba cargada con cemento y la mula se echó, imagínense, ahí, y con palabras yo no entendía, es como un griego, no sé de dónde es, pero, y me decía, y se echó la mula, ¿y qué hizo?
agarré un palo así y se lo puse, ¡pam! Y le di 2 leñazos y ahí sí, no seas como el mulo. Y recuerda cuando contaba la historia estos días, yo decía, tremenda ilustración para mi mensaje el domingo. Claro, la bendita mula se echó y yo le decía, ¿y por qué se echó y las otras no se echó? Es que esa mula era bien rebelde, porque las otras iban con su carga. Usted sabe que cuando los viejitos empiezan a hablar de eso, no hay quien los pare. Igualito, es la ilustración que Dios pone aquí. No seáis como el caballo, no seáis como el mulo, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, ¿qué dice? No se acercan a ti. El jovencito tiene que aprender, mire, el jovencito tiene que aprender así como el mulo, a punta de lañazos. Así aprendimos nosotros muchas veces. Por eso a los jovencitos que están pequeñitos yo digo, mire, no sean como el caballo, no sean como el mulo. Pastor, ¿qué hago? Que mi hija, que mi hijo es rebelde. Ahí ya les prediqué un mensaje, ¿qué hacer con un hijo rebelde? Se va a ir, mi hijito, empaque su ropa y chao. Es más, la que tiene puesta no más, porque la otra es mía. Déjelo que se vaya, que se vaya, y como un mulo, como un caballo, Dios le va a dar duro. Y entonces después que están allá afuera, van ellos a entender. Va a entender que el sacrificio que hace papá y mamá por tenerle comida, por tenerle su luz, tenerle su wifi ahí para que se vuelva más loco y tenerle todo ahí, hermanos, ellos van a entender el esfuerzo que hace una mamá y hace un papá. Déjelo que se vaya, porque mientras que esté aquí ellos no van a entender. ¿Sabe qué hace llorar al Señor? No quieren entender la palabra de Dios. Eso hace llorar al Señor. Pero hay una segunda cosa que hace llorar, eso pone a llorar al Señor. Versículo 17 dice la Biblia de nuestro texto, Juan 11, 17. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y dice aquí la palabra de Dios, versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió al encuentro, se salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, ay, sí, yo sé que resucitará en el día del Señor, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo lo que vive y cree, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y él le preguntó, ¿crees esto? Yo le pregunto a usted, ¿crees esto? Otra vez, ¿crees esto? ¿Y por qué cuando su chino empieza a hacer pataletas no le da 2 barazos? ¿Crees esto? No, a mentiroso. ¿Crees esto? ¿Por qué no se viste bien para Dios? Otra vez, ¿crees esto? ¿Por qué no dio sus diezmos y sus ofrendas hoy? Estoy hablando si crees esto. ¿Crees esto? ¿Por qué no ganó almas esta semana? ¿Sabe qué hace llorar al Señor? No solamente no entender, sino no creen la Biblia. La gente no cree la palabra de Dios, no cree. La gente cree cualquier cosa, menos la palabra de Dios. Pastor, mire, es que tengo un dolor de cabeza. Y llega una hermana, mire, tómese una agüita, échele 3 pelos de gato, una uña de zorro y... ¿Qué dice la Biblia? ¿Está algún enfermo? ¿Crees esto? Hermano, si crees esto, ¿por qué tiene todavía las imágenes diabólicas en su casa? Le pregunto, ¿crees esto? Marta le reclama al Señor como si él tuviera la culpa de lo sucedido. Miren lo que dice Juan 11, 21. Dice, Marta dijo a Jesús, Señor, como regañándolo, ¿no? Si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Mire cómo maltrata al Señor. A ver, si Dios es verdad, entonces ¿por qué hay muertos? Y yo le pregunto, ¿usted cree en los peluqueros?
¿Usted cree en los peluqueros? Yo creo. Entonces, si usted cree en los peluqueros, ¿por qué hay tanto hombre mechudo? A ver, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto mechudo? Es a peluquero, no ateo, sino a peluquero. ¿Por qué hay tanto mechudo si hay peluqueros? Porque el mechudo no va al peluquero. ¿Por qué hay tanta maldad? Porque los malvados no vienen a Cristo. Hermano, ¿crees esto de verdad? Dios, Marta le dice que por qué, pero él ya le había dicho a Marta algo. En Juan 11:4 dice: oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea que Marta ya se lo había dicho, Cristo ya se lo había dicho a Marta. Y Marta le dije: si hubieras estado aquí. Cristo dice: ya le había dicho que esa enfermedad tenía un propósito. Pastor, es que mi hogar está al revés, mire cómo sufre. Y yo ya le había dicho que para qué se casó con ese sinvergüenza. Pastor, pero es que mire mi vida cómo está. Mire, pastor, mis finanzas. Ya le había dicho que hay que dar ofrendas para que Dios bendiga su vida financiera. Pastor, imagínese lo que sucedió. Violaron a mi hija. Ay, no puede ser. ¿Por qué Dios permite eso? ¿A qué horas la violaron y cómo estaba vestida? Ay, no, era las 2 de la mañana y iba en minifalda. ¿Qué hace su hija a esa hora? ¿No debe vestirse como una mujer? Claro, el otro la confundió como una ramera de las que hay por ahí. Hermano, ¿por qué la gente rechaza a Cristo, hermanos? Marta no solo rechazó, no creyó lo que el Señor le estaba diciendo, sino ignoró. Verá el versículo 27 de Juan 11. Él le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Lo ignoró. O sea, sí, yo sé que usted es Cristo, ya cálmese. Yo sé eso. Hay personas que vienen con problemas y digo: hermana, vamos a orar. Y dice: sí, yo sé que hay que orar, pastor, pero es que esto es diferente, esto es real. ¿Usted no ha escuchado eso? No cree en la Biblia, hermano. Digo, no puedo creer que no crean en la oración. No puedo creer que no crean en lo que dice las escrituras. Esa persona, hermano, que rechaza la Biblia, es una persona que hace llorar al Señor. Si esta mujer era salva porque había creído en Cristo para salvación. Y en el versículo 38 dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez. Vea el versículo 37. Algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Mire cómo estaban rechazando. Esos tenían una actitud tan religiosa. No creen en la palabra de Dios, hermano. No creen en la protección de Dios. Pero prenden RCN y Caracol, y tan pronto empiezan a ver esas noticias, empiezan así. Y empiezan y venga, abre la boca. Y están asustados, le creen a lo que dice un triste televisor, pero no le crean lo que dice Dios. No cree lo que dice Dios, que Dios nos va a proteger, que Dios nos va a ayudar. Obviamente la Biblia dice que hay que ser prudente. El simple, hermanos, pasa y recibe el daño. Hermano, nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. El Señor estaba triste, el Señor estaba impresionado del rechazo, de la incredulidad de la gente, que Marta otra vez le desagradara. Y dice, hermanos, ¿no se da cuenta que son 4 días que huele a feo? Yo le pregunto, ¿será que Cristo no sabía eso? Muchas veces los cristianos dicen: ¿no ves, Señor, cómo estoy? La pandemia. ¿Crees esto? ¿Cree que Dios prometió proveernos? ¿Cree que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará? Entonces, ¿por qué actúa de una manera diferente? En el versículo 40 de nuestro texto dice que Jesús le dijo: no te he dicho, ¿qué dice ahí el versículo 40? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios.
sí, pastor, sí, señor, pero es que no conoce a mi esposo como es católico. ¿No se da cuenta que mis hijos están en la droga? ¿No crees? ¿No has oído? ¿No dice ahí, no te he dicho que si crees? Que si crees. Cuando íbamos a venirnos para acá, pastor, pero no ve toda esa cantidad de ladrones y ollas. Yo no miro eso, yo miro lo que Dios nos está guiando. Yo le pregunto, ¿a alguien han robado de salida a la iglesia? ¿De la iglesia? ¿Cierto? ¿Lo han robado? A ver, ¿alguien? Levante la mano. A nadie. Pero hay gente que no le cree al Señor. Hay que tocar puerta a puerta, hay que ganar almas. Sí, pastor, pero esa zona no, porque esa zona es muy peligrosa. No creen a la Biblia. No cree que Dios dice, alguna persona llega y se me acerca y me dice, pastor, ore para que la presencia de Dios esté en mí. Y no dice Cristo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No creen la Biblia, hermano, no la creen. No creen la palabra de Dios. Discúlpeme, aquí hay cristianos que escuchan y están en esta iglesia, en este ministerio, llevan años en la iglesia y no se han casado. Viven en fornicación todavía. ¿Usted quiere que Dios le bendiga? ¿Qué es lo que está haciendo usted ahí con Dios? Lo está haciendo llorar. No cree en la Biblia. No cree que la fornicación es mala. No creen que la música quema sus neuronas. Bien brutos que somos, escuchando esa mala música, más tonto se vuelve, hermano. La música, yo le decía a mi esposa que iba a poner una demanda al vecino, porque el vecino me pone un ruido asqueroso. Alguien dijo, ¿qué es reggaetón? El reggaetón es un sádico acosando a una mujer y golpeando las ollas con los pies. Eso es reggaetón, porque eso no es música, no tiene melodía, no tiene armonía. Solamente es una ahí. Y ahí el bobo. Claro. Una persona que escucha reggaetón generalmente es una persona que no entiende la Biblia. Una persona que batalla mucho con el pecado, con la inmoralidad, mas sin embargo ahorita sale de este lugar y ¿qué va a escuchar? Y así. Escucha rap porque no es música. Hermano, generalmente todos los raperos generalmente son viciosos, marihuaneros y ladrones. Ay, no, yo soy un hombre de Dios. Mire cómo predico. No, hermano. Sáquese eso de la mente. Usted necesita escuchar buena música. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Pastor, ¿por qué será que me pasa esto a mí? Hermano, rechazando la palabra de Dios, ¿cómo quiere que usted, hermano, Dios le bendiga? La Biblia dice que Cristo estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Marcos 6:6. Si hay algo que enoja a Dios, hay algo que pone a llorar a Dios, es una generación incrédula y perversa. Enseña Mateo 17:17. Una generación incrédula generalmente es perversa. Todo perverso, toda gente que se hunde en el pecado, en la maldad, en la inmoralidad, generalmente es personas que rechazan la Biblia. Siempre el Señor está reprendiendo. La Biblia dice que sin fe es imposible que agradar a Dios. ¿Qué es fe? Ay, no, yo creo mucho en Dios, mucho. Si supiera, pastor. ¿No sabe qué es eso? Creer en Dios es creer lo que la Biblia dice. Creer en Dios es creer lo que la Biblia dice. Si usted no cree en la Biblia, usted no está creyendo en Dios, o está creyendo en un Dios que usted se hizo a su imagen. El Dios de la Biblia tiene toda su enseñanza clara, pero algunos la rechazan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no cree en la Biblia, usted no va a agradar a Dios, va a entristecer a Dios. Y usted puede entristecer a cualquier persona, pero entristecer a Dios, usted le va a ir muy mal en la vida. El Señor se molesta cada vez que Él habla a su pueblo y su pueblo le ignora. Qué molesto es que Dios esté hablando a través de su palabra y una persona se para y se vaya al baño. O sea, para él es más interesante un triste baño que lo que Dios le está hablando. Los líderes están aquí escuchando la palabra de Dios y para él es más importante pararse, hacer otra cosa
que escuchar la palabra. Eso hace poner a llorar al Señor. El Señor lloró, estaba conmovido, porque ellos no solamente no querían entender lo que Él decía, sino que lo que Él decía se lo rechazaban, siempre se lo rechazaban. No, pero no, hermano, mire, conferencias, campamentos, actividades, predicaciones, estudios de la Biblia, hermanos, pero su pueblo no entiende, su pueblo no cree, y eso pone llorar al Señor. ¿Cuántas predicaciones ha usted escuchado? ¿Cuántas predicaciones, hermanos, no hemos predicado? Yo predico 7 veces a la semana en esta iglesia. Multiplíquelas por todas las semanas del año, a ver cuántas predicaciones usted escucha y su vida no cambia. Pastor, ¿qué hago con mi hijo rebelde? Pastor, ¿qué hago para las finanzas? Pastor, ¿qué hago? Y se le enseña, pero entra por acá y sale por acá, dijo mi abuela. Qué triste. Pero hay algo finalmente que realmente pone al Señor triste. Ahí en nuestro texto, en el versículo 28, dice la Biblia, en Juan 11, 28, dice: habiendo dicho esto, fue, llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban. ¿La consolaban de qué, hermano? Si Lázaro iba a resucitar, ¿cuál consuelo de qué? Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo: ya va al sepulcro a llorar allí. Ay, pobrecita la niña. Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, entonces, al verla llorando, ¿y quién más estaba chillando ahí? Mire, los metidos ahí, los judíos que la acompañaban también llorando. ¿Qué sucedió? Se estremeció en espíritu y se conmovió. Hay una tercera cosa que pone a llorar al Señor. No solamente es no entender la palabra de Dios, no solamente rechazar la palabra de Dios. Hermano, ¿cuántos han recibido las lecciones de crecimiento? ¿Entendió lo que les explicaron? Y algunos no ganan almas, hermanos. Pero mire esto. Lo tercero es un sufrimiento falso. Un sufrimiento falso. Si hay algo que le enoja al Señor, hermanos, es como cuando usted trabaja, hace su mercado, trae todo lo que necesita a la casa. Usted tiene ahí su alacena llena, hermana, su nevera llena de comida, de carne, de todo. Y luego encuentra a su esposa llorando y a sus hijos: ¿y por qué lloran? Es que no tenemos que comer. ¿Cómo se pondría usted? Pero ¿cómo no tienen que comer? O llorando porque no tiene zapatos y abre ahí el lugar y tiene como media docena, 2 docenas de zapatos. Así es el Señor. Sabiendo que usted tiene la presencia del Espíritu Santo, tiene la oración como un recurso tremendo, tiene la iglesia, tiene la palabra de Dios, todo, y usted poniéndose a sufrir. Pastor, si usted supiera mi caso, es que mi caso es diferente. Si hay algo que a Dios, hermano, le entristece, es que usted sufra por bobadas. Se había muerto Lázaro, pero él ya tenía la solución. Tranquilo, va a resucitar, ya se lo había dicho, ¿o no? Pero empiezan a sufrir por cosas que no son. No solamente es que al no entender la palabra de Dios, al rechazar la palabra de Dios, obviamente los cristianos no tienen en qué confiar. Se me acercó un hermano ahorita y me dijo: pastor, entonces ¿en qué creo? Y yo por dentro decía: pues en todo lo que le he predicado, tonto. En todo lo que le hemos dicho todos estos años. Claro, como no entienden la Biblia, llegan y se ponen a roncar ahí y no reciben, no aceptan lo que dice la Biblia. Claro, cuando viene el problema, cuando viene la angustia, usted no tiene en quién confiar, no tiene en quién creer. Por eso se va a morir. Pero los que hemos confiado en el Señor, hermano, esperamos en Él. ¿Por qué temer, hermanos, si el Señor está en su trono? En una ocasión el gran predicador Spurgeon, mirando su problema que tenía en el ministerio, y hermano, nosotros los pastores tenemos problemas, ¿cierto o no? Como 300 problemas. Tenemos problemas. Y estaba Spurgeon ahí llorando, y
Y entra su esposa y dijo: ¿qué pasó? Estoy mal. Entonces la hermana, muy sabia, entró al cuarto y se puso zapatos negros, falda negra, blusa negra, guantes negros, sombrero negro, lentes negros, todo de negro. Y salió así. Y le dijo a Spurgeon: ¿qué le pasó? Estoy de luto. Estoy de luto. ¿Quién se murió? Dios. Dios se murió. Él no se ha muerto. Pero según lo que usted dice, en su problema que tiene, pues Dios se murió, porque mire cómo está. Qué tremenda explicación una mujer sabia le dio a su esposo sin gritarlo. Hermano, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? Dios está vivo. Dios está en su trono. ¿Por qué inventar un problema? ¿Cuál es? Mire, alguien dijo: si su problema tiene solución, no se preocupe. Y si su problema no tiene solución, pues no se preocupe, porque no tiene solución. No llore. Algunos hermanos llaman con una tragedia: pastor, venga ya, mire lo que pasó. ¿Qué pasó, hermana? ¿Perdió la salvación? No. Entonces cálmese. Cualquier cosa, se murió, entiérrelo. Si se va a morir, pues llévelo al hospital para que no se muera. Y ya, hermano. Está enfermo, mira a ver qué es. Dele una medicina o dele un veneno, alguna cosa. Pero ya, todo tiene solución en el Señor. Pero ellos estaban muriendo porque Lázaro había muerto, y vinieron los religiosos: ay, pobrecita, ay, venga para acá, mi hijita. Hermano, un falso sufrimiento hace que Dios se incomode. Dios le había prometido, hermanos, a ellos que iba a resucitar. Y dice el versículo 28 que el maestro está aquí y te llama. Hermano, con solo hecho saber que el maestro está aquí, ¿qué vamos a temer? ¿Sí o no? El maestro está aquí. Ayer, como a las 11 de la noche, abrieron la puerta y yo dije: mire, dando papaya aquí a las 11 de la noche. Y un hermano dijo muy sabio: sí, la policía ya se fue. No, o sea, lo digo de ilustración. Uno se siente, bueno, humanamente hablando, seguro con la policía. Y cualquier cosa, mire. Hermano, no hay algo más hermoso saber que el maestro está acá. Si el maestro está aquí, hermanos, ¿qué vamos a temer? ¿Qué tiene? Dios nos enseñó a mi esposa, nosotros: no hay que comer, maravilloso, es tiempo de ayunar. Amén. No llegó mercado, qué bueno, es tiempo de tragar. Siempre. Ay, es que no me coge el sueño, ¿qué hago, pastor? Es tiempo de orar. Pastor, es que tengo un sueño tremendo, es hora de dormir. Por nada estéis afanosos. Pero él se estremeció en su corazón, hermanos, porque ellos lo estaban menospreciando. Imagínense, hermano, que usted sea el encargado de servir los jugos en el almuerzo. Y llega usted y usted está sirviendo los jugos, se lo está pasando, y la gente dice: ay, pero ¿quién sirviera los jugos? Ay, no hay nadie aquí, la gente no sirve para nada. La gente es inepta, inútil, y usted sirviendo los jugos. ¿Usted cómo se siente? Mal, menospreciado, ¿sí o no? Ay, pero ¿quién me ayudara en mi hogar? ¿Quién cambiara a mis hijos? Y Dios ahí. ¿No ve que estoy obrando? Señor, pero ¿quién me proveyera un trabajo? Y él, eso pone a llorar al Señor. Menospreciarlo a él. Hermanos, de alguna manera crear sufrimientos donde no hay. Él se estremeció en su corazón. El Señor estaba airado frente a la tristeza que ellos estaban diciendo, hermano. Su tristeza, su angustia, hermano, entristece a Dios, porque en lugar de estar triste, usted debería estar clamando a Él. De verdad, en lugar de estar en la casa lamiéndose las heridas, debería estar en la casa de Dios adorando a Dios. Hermanos, nosotros no somos como aquellos que dicen la Biblia, como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen a Cristo, ellos van camino al infierno. Pero nosotros debemos
podemos vivir porque tenemos una esperanza grande, tenemos una esperanza en Cristo, tenemos una seguridad, un ancla. Aunque la tristeza, hermanos, sea algo comprensible, hermanos, no es excusa para tener una actitud incorrecta, porque no importa lo que usted y yo estemos pasando, Dios tiene el control. Dios tiene el control. El Señor también pudo haber sentido enojo por el dolor y por la tristeza, pero no que estaban mirando, sino por la tristeza del pecado de ellos, el pecado de rechazar. La condición humana en general, hermanos, estaba en pecado, estaba en ignorancia, y eso pone a llorar al Señor. Muchas de las actitudes suyas y mías hacen poner mal al Señor, y por eso es que cuando usted se acerca a Él, Él no le va a responder. Hoy tenemos que examinar nuestras vidas. Le pregunto, ¿cree en esto? Cada vez que usted se encuentre en una circunstancia difícil, pare un momento ahí y medite lo que dice la Biblia. Dios siempre tiene el control. Por eso dice el Salmo 112 que no temerá de malas noticias. ¿Sabe por qué? Porque su corazón está confiado en Jehová. Hermanos, necesitamos confiar en el Señor. Jesús lloró, derramó lágrimas. Él quizás gritó, no sé, empezó a llorar. ¿Cómo sería el llanto del Señor? Pero qué triste es ver que el Señor llora por causa de nuestro sufrimiento. Muchos cristianos hoy en día están poniendo a llorar al Señor no quieren entender la palabra de Dios, predicación tras predicación. No quieren creer lo que se le predica de la Biblia, y tienen sufrimientos injustificados. Muchas personas esta mañana van a salir de acá y dijo: a mí no me gustó lo que dijo ese señor. ¿Cuál señor? Este señor. Es que el pastor dijo. No, yo no dije, dice la palabra de Dios. Y así quiere que le vaya bien en la vida. ¿Por qué no? Esta hora podemos venir a Dios y decir: Señor, yo no quiero seguir haciéndote llorar. ¿Por qué llora el rey? ¿No será que usted está haciendo llorar al Señor? De la misma situación que hubo en esa época, Jesús lloró. Hoy el Señor muchas veces sigue llorando cuando usted rechaza su palabra. Ay, es que son muy legalistas, es que son muy extremistas. Hermano, usted no me está rechazando a mí, usted está rechazando a aquel que murió por usted. O todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Vamos a orar. Señor, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Si Dios le ha hablado, hermano, ¿por qué no viene aquí al altar? ¿Por qué no viene y dobla sus rodillas y pregunta: Señor, ¿cuánto yo te he hecho llorar, Señor? ¿Cuánto yo te he hecho sufrir? Porque Cristo, el Señor, es una persona. Él sufre, Él lloró. ¿Por qué no viene? Dígale: Señor, perdóname, yo no quiero hacerte llorar. ¿Por qué no viene a tener una comunión con Dios? Y permita que el Espíritu Santo le haga reflexionar en lo que usted escuchó. ¿Es el pecado? ¿Es no entender la palabra de Dios? ¿Es no creer lo que la Biblia dice? ¿Es rechazar lo que el Señor dice en su palabra cada día? Y usted quiere buscar otras voces, pero Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Pregúntele al Señor: ¿en qué usted lo ha hecho llorar a Él? ¿Por qué llora el rey, hermano? ¿Por qué llora el rey? ¿Usted prefiere escuchar la palabra de alguien que no le ama? ¿Usted prefiere escuchar la voz del diablo, la voz de este mundo, la voz de las malas amistades, y rechaza la palabra de su Señor? ¿Cuál es su situación, hermano? No importa la situación que sea, escucha al Señor. Él quiere ayudarle, Él quiere transformarle, Él quiere proveerle de toda la fuerza para que usted abandone ese pecado que le está destruyendo. Pero no siga rechazando al Señor. No lo siga haciendo por amor a usted, por amor a sus hijos. No le ha ido bien rechazando las palabras de Dios en este mundo, en esta vida. Humíllese ante Dios y dígale: Señor, yo reconozco que he pecado. Yo no quiero seguirte
hacer llorando. El Rey está llorando. Jesús lloró. Perdónanos, Señor. No queremos contristarte, queremos más bien agradarte. Queremos que con lo que nosotros hagamos, en lugar de que llores, Señor, que te sientas agradado, que te sientas feliz. Como dice la Biblia, que tú estás feliz, que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Si usted ha fallado, venga hoy a Dios. Si usted ha pecado contra Dios, venga, porque lo contrario a hacerlo llorar es hacerlo poner gozoso. Y si hay algo que pone a Dios gozoso, es que usted hoy venga y se arrepienta. Venga, dígale: Señor, hoy me arrepiento, hoy te pido perdón, Señor. Venga Dios, venga al altar, venga Señor, perdóname, perdóname, ayúdame, cámbiame, transfórmame. Es un momento especial, hermano. No pase esta oportunidad, no siga ignorando a Dios, no siga rechazando su palabra con su actitud. Venga Dios, doble sus rodillas allí donde está. Dígale: Señor, perdóname. No siga rechazando, no siga colocando sufrimientos injustificados, sabiendo que Él quiere ayudarle. Señor, perdónanos. Gracias por este tiempo. Ayúdanos de hoy en adelante a agradarte, a cambiar nuestra vida, nuestra forma de pensar, de vivir, de hablar, de ser. Sigue obrando, Señor. Si hay alguien en esta hora que dirá: pastor, yo no tengo seguridad de ir al cielo, yo tengo miedo de morir e ir al infierno. Habrá alguien así que diga: pastor, yo necesito que alguien me explique con la Biblia cómo ir al cielo. Yo tengo miedo de morir sin Cristo e ir al infierno por la eternidad. Yo quisiera que alguien me explicara con la Biblia cómo ser salvo. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien le va a acercarse con la Biblia y le va a explicar cómo ir al cielo el día que usted muera. ¿Habrá alguien así? Levante su mano bien alto. Es un momento importante. El infierno le espera si usted no ha sido salvo, si usted no ha nacido de nuevo. Pero si usted quiere escuchar con la Biblia cómo ir al cielo, alguien le va a acercar y le va a explicar. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Si usted ya tiene seguridad de salvación. Aquí hay 2 niñas, aquí hay 3 niñas, allá en la parte de atrás, hermanas de la escuela dominical. Rápidamente allí hay una niña. Aquí también hay alguien que necesita escuchar el evangelio. Muy bien. Eso, explíquele uno a uno. Aquí hay 2 niñas también, salgan por allí. Bueno, allá atrás, mire, allá atrás, allá atrás, mire, allá atrás. Eso, muy bien. Eso, muy bien. ¿Habrá alguien más que diga: pastor, yo tengo miedo de morir e ir al infierno? Yo quiero que alguien me explique con la Biblia cómo ir al cielo. ¿Habrá alguien así? Alguien así. No haga llorar más al Señor, hermana, con su rebeldía, con su falta de compromiso con Dios. No lo haga llorar más, no lo haga sufrir. Allá hay otra persona, mire, allá en la parte de atrás hay otra persona. ¿Cuántos dirán esta hora: pastor, yo he pecado contra Dios, le he hecho llorar, pero yo quiero que Dios me perdone? Pastor, ore por mí. Levante su mano, yo voy a orar por usted. Dios le bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ellos, por su buena decisión. Mire, usted puede hacer llorar a cualquiera, hacer sufrir a cualquiera, pero no haga sufrir a Dios. Él es una persona, tiene sentimientos. Aquí lo vemos en la Biblia, Jesús lloró. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice tu pueblo, que tu palabra corra y sea glorificada. Permítenos agradarte con todo nuestro corazón, Señor, con toda nuestra mente. Queremos amarte, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.